¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7. Seguimos obviamente recabando antecedentes respecto de este terremoto que ayer afectó al norte del país, 8.2 en la escala de Richter con epicentro frente a las costas de Pisagua. Vamos a contarles de la suspensión de clases, por ejemplo, información relevante que afecta en el día a día a las personas. Tenemos 9 grados a esta hora aquí en la capital, esperamos 24 para esta jornada. ¿Cómo estás, Pía? Muy buen día. Bien, Pato Muñoz, bueno, esperamos que sea un día miércoles, por supuesto, bueno para el norte del país. Mucha fuerza a todos quienes están pasando un amargo momento. Vamos a estar con toda la información desde ayer ya en hora 20 y ahora continuamos, por supuesto, también en hora 7. Estos son los titulares principales de la jornada, luego vamos con las noticias. Al menos 5 muertos deja terremoto de 8,2 grados Richter en el norte del país. Miles de personas fueron evacuadas por alerta de tsunami en las costas de Chile, Perú y Ecuador. Se han registrado decenas de réplicas. Presidenta Bachelet decreta zona de catástrofe en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Fue levantada alerta de tsunami desde Antofagasta al sur. Solo se mantiene en Arica, Pisagua, Iquique, Patache, Tocopilla y Mejillones. La oposición criticó a diputada Camila Vallejo por ser la única parlamentaria en permanecer sentada durante homenaje al senador de la UDI, Jaime Guzmán. De inmediato comenzamos la revisión de las informaciones contándole que en noticias de último minuto el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha levantado definitivamente o ha comunicado que se levanta definitivamente la alerta de tsunami para todo el país. Usted escuchaba en titulares que restaba una alerta de tsunami, se había levantado hacia el sur, pero restaba en la región de Tarapacá, básicamente en la zona de este terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, que es finalmente la intensidad que el Departamento de Sismología de la Universidad de Chile terminó asignándole a este violento movimiento telúrico. Y también, Pía, esperamos que con la luz del día se pueda dimensionar realmente cuál es la magnitud en materia de destrozos que ha dejado básicamente el terremoto y un tsunami considerado leve o moderado, de acuerdo a los especialistas. Por ejemplo, en zonas muy planas como Iquique, el mar ingresó, pero ingresó algo así como 1 o 2 cuadras, no más que eso, y en otras zonas donde el relieve es más violento, digamos, es más alto respecto del mar, claro, derechamente no hay destrozos y se percibieron solo en los instrumentos para medir la variación de la marea. Claro, principalmente en la costa en sí, pero también como hubo una evacuación casi en todas las costas del país, por supuesto, también allí se evitó que hubiese una catástrofe mayor. Vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones de la mandataria, porque, bueno, dentro de pocos minutos, a eso de las 7:30 de la mañana, la presidenta Michelle Bachelet tomará su vuelo a Iquique y allí llegará entonces a la zona donde sucedió este terremoto anoche. Vamos a escuchar cuáles fueron sus palabras y luego las comentamos. He decretado zona de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, lo que implica que en esta misma noche se trasladan a la zona el brigadier de ejército Miguel Alfonso Velet, a la zona de Arica y Parinacota, y el general de aviación Arturo Bernardo Merino Núñez en la zona de Tarapacá, para tomar el mando del orden público y evitar situaciones de saqueo y de desorden, junto con colaborar con la autoridad de la zona en las labores de ayuda que ya han comenzado. El país ha podido enfrentar de buena manera estas primeras horas de la emergencia. Y yo quisiera hacer un llamado a las personas que viven en las regiones afectadas a mantener la calma, a seguir las instrucciones de la autoridad y todo lo necesario para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las personas y las familias. 6 de la mañana con 54 minutos. Pronto va a embarcarse rumbo al norte la presidenta Michelle Bachelet para evaluar en terreno las consecuencias de este terremoto que ha registrado una serie de réplicas a partir de las 20:46, que es la hora registrada. Mire, ahí está el hipocentro del sismo, 20:46. Está su intensidad finalmente graduada en 8.2
en la escala de Richter y la referencia de dónde está este hipocentro, 89 kilómetros al suroeste de Cuya. Y un detalle más que tiene que ver con la profundidad, no alcanza los 40 kilómetros, y eso, al ser un terremoto superficial en el mar, generalmente habla de una energía que se libera muy fuerte. Ahí están algunas intensidades, Pía, del terremoto. Exactamente, cómo se sintió en las distintas ciudades de nuestro país. 3 grados en Antofagasta, y vemos ahí Cuya, por ejemplo, que sintió con 8 grados, esto en magnitud Richter. Lo decíamos, por ejemplo, Calama 6 grados, San Pedro de Atacama también, Tocopilla 6 grados, Iquique 7 grados, en Arica, Cotpa, Cuya fue de 8 grados, esto según lo informó la ONEMI. Fueron las intensidades entonces de este terremoto que ocurrió anoche, poco antes de las 9 de la noche. Es parte de la información, ahí vemos la gráfica de dónde finalmente fue el epicentro de este terremoto que afectó a la zona norte de nuestro país. Y hay algo bien importante, que estaban todos, sobre todo los padres, bien preocupados respecto a la suspensión de las clases, a qué colegios tendrían o no tendrían clases, y al menos ya se sabe que en la zona de Arica, de Parinacota e Iquique no hay clases para los estudiantes. Exactamente, suspensión de clases entonces, básicamente en la zona costera de nuestro país, donde hubo evacuación y donde mucha gente tuvo que dormir fuera de sus casas, pasó la noche en la intemperie, no descansó evidentemente, está completamente alterada su rutina. Ahí tiene algunos lugares, Copquecura, Coelemu, Tomé, estamos hablando de la región del Biobío en la costa, Penco, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Arauco, Leu y Tirúa, zonas y comunas del sur del país donde hay suspensión de clases, igual que en la mayoría del borde costero de nuestro país. Se va sumando, por ejemplo, en Valparaíso, en Viña del Mar. En realidad la instrucción fue por parte del gobierno que cada una de las intendencias viera efectivamente si es que se suspendían o no las clases, tanto para los colegios como para las universidades, y al menos se tomó esa medida en gran parte del país, en las zonas costeras. Claro, para quienes tenían dudas, en la región metropolitana todo está funcionando completamente normal, los colegios no suspenden sus clases, sí, entonces lo decíamos, en las zonas costeras del país. Pato, tenemos más información, imágenes, ¿no es cierto? Imágenes respecto de lo que sucedió ayer a las 20:46, básicamente en la zona cercana al epicentro de este terremoto, imágenes captadas en Arica e Iquique. Vamos a revisarlas. Imágenes ahí del interior de lugares, de casas, de oficinas, y de cómo se cimbra todo y cómo se mueve a partir de este movimiento telúrico de 8.2 grados en la escala de Richter. Gente que además tiene el valor en un momento en que uno tendería obviamente a tomar las vías de evacuación y a ponerse a salvo, de grabar alertas de emergencia que se difundieron a través de los teléfonos, Pía, y que ayudaron a que mucha gente se enterara lejos del epicentro, a eso me refiero, donde no se percibió el temblor casi, pero bueno, de que tenía que tener una evacuación porque esto podía repercutir en un tsunami. Sí, mira, vamos a escuchar precisamente ahora, cuando son las 6 de la mañana con 58 minutos, algunas declaraciones del momento de la evacuación en Iquique, que fue una de las zonas más afectadas, al igual que Arica, así que vamos a escuchar sus testimonios y luego seguimos comentando aquí en Hora 7. Estaba en el segundo piso, pero fue como que si mi casa se iba a venir abajo, casi tuvo punto de caer. Fue terrible, terrible. Nos asustamos mucho. Mi hija estaba en el segundo piso y la sentíamos que se quebraban las cosas. Terrible. No se lo doy a nadie. Fuerte, de hecho viví el del 2010 y esto fue algo muy similar. Estoy esperando acá que pare para poder ubicar a la familia. Son las 6 de la mañana con 59 minutos, estamos recogiendo toda la información disponible respecto de este terremoto y sus consecuencias fatales en el caso de 6 de nuestros compatriotas. Hace poco el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha confirmado que se eleva la cifra de víctimas fatales a 6 muertos por consecuencia de este terremoto. En algunos casos, Pía, gente que fallece de un paro cardíaco, en otros de gente que fallece por desprendimiento de material y de derrumbes en la zona. Fue el caso de la Sexta
sexta persona fallecida, confirmada entonces por el ministro del Interior. Se habló que esta sexta persona había fallecido por causa de una caída. También en su última declaración, que fue a eso de las 6:40 de la mañana, se habló entonces que se cancelaba la alerta de tsunami en todo el país, porque en una primera instancia, a eso de las 5:30 de la mañana más o menos, se había hablado que todavía en la zona norte del país se mantenía la alerta, específicamente en Arica, Iquique, Parinacota, pero ahora ya se dio a conocer de que esta situación se canceló en todo el país. Ya estaría entonces todo normalizado, al menos en cuanto al nivel del mar, y que ya no habría entonces ningún tipo de catástrofe a seguir en cuanto a un tsunami. Sí, el gobierno decretó zona de catástrofe para Arica, Parinacota y también para la región de Tarapacá. ¿Cómo lo percibieron y cómo siguieron este tema en distintos medios de comunicación en todo el mundo? ¿Cómo nos miraron a raíz de la ocurrencia de este terremoto? Se lo contamos en esta nota. Ahí está, terremoto de magnitud de 8.2, dice, atinge el norte de Chile. Eso era Brasil. Alerta de tsunami en Chile, Perú y Ecuador por terremoto 8.2 en la escala de Richter. Y distintas publicaciones que iban haciéndose eco de este terremoto. Claro, fue una información que llegó rápidamente a los portales de los distintos diarios. Ahí vemos la República de Perú, donde también se vieron afectados por este movimiento sísmico, también por la alerta, ¿no es cierto?, que hubo de tsunami. Ahí vemos ABC News, que también está hablando de la situación que se vivió en nuestro país, en distintos diarios alrededor de todo el mundo y también en noticiarios en vivo. Ahí está BBC Mundo, estaban dando esta información sobre la magnitud 8.2 que ocurrió en el norte de nuestro país, en el norte grande, a las 20 horas con 46 minutos. Chile sin alerta, en alerta de norte a sur por tsunami. Ahí vemos Euronews. Esto fue por la evacuación que se vivió, y esta fotografía que ha dado también Pato la vuelta al mundo, que es de personas, de ariqueños, de iquiqueños, en este caso, que estaban evacuados, ¿no es cierto?, en el estadio Tierra de regional. Fíjate que los dos estadios fueron lugares de albergue para la gente. Este es el diario El País. Chile levanta la alerta de tsunami que obligó a evacuar toda la costa. Ahí está con la información actualizada, lo decíamos junto a Pato Muñoz, el ministro Rodrigo Peñailillo finalmente informó que ya se había descartado entonces esta alerta de tsunami, alarma de tsunami para todo el país. Se habló también de esta sexta persona fallecida, en un minuto se hablaba de 5 personas y finalmente se confirmó una nueva persona fallecida, y también se habla que hubo 55 réplicas, de las cuales solamente 6 fueron percibidas por la población, esto según el último informe de la ONU. Y también se habla del suministro eléctrico que se perdió ayer en gran parte del territorio norte del país. Sin embargo, el 30% en Iquique y el 50% ya está funcionando. Hay más imágenes de lo que fue la evacuación de anoche, Pato Muñoz. Exactamente, vamos a revisar alguna de Arica. Está la gente en la evacuación, buscando el camino rumbo a la zona segura, una zona en altura, para prevenir el efecto de un posible tsunami. Efectivamente se registra un tsunami leve y moderado en ese lugar. Dicen que hasta 2 metros alcanzó a variar el mar en esta zona, la zona más afectada, directamente la zona ligada al epicentro. Estamos hablando de Arica, de Iquique, de Pisagua. Y afortunadamente esa evacuación, todas las autoridades han coincidido en eso, se dio en un clima de bastante tranquilidad y bastante celeridad, salvo casos aislados de personas que temían quedarse, por ejemplo, perder sus bienes, que efectivamente sus casas fueran saqueadas. Salvo ese temor de gente algo reticente, la gran mayoría realizó la evacuación, como se había estado hablando. Por lo demás, digamos, no hay que olvidar que aquí hubo 15 días precedentes de sismos continuos que tenían en alerta a la población. Bueno, ahí vemos también un incendio ocurrido en la ciudad de Arica. En Iquique también hubo 2 incendios y uno de ellos se encontraba en zona de peligro, entonces también bomberos no pudo acudir al momento en que se comenzaron las llamas en el lugar, y finalmente terminó por completo destruido por las llamas. Es parte de las situaciones que se generaron también a propósito de este sismo de 8.2 grados que sacudió al norte grande de nuestro país a eso de las 20 horas con 46 minutos
hechos de anoche. Pato, tú lo decías, en realidad la gente estaba más o menos preparada. Había también, hay que decirlo, una psicosis colectiva respecto a que podía venir el terremoto. Lo estaban esperando y eso, no sé si será bueno o malo, me da la impresión de que al menos en este caso ayudó a que las personas pudieran estar preparadas y salir inmediatamente a la evacuación. Mira, esto es bien interesante, es la alerta que llegó a varios celulares en el minuto preciso en que había ocurrido el terremoto y la información por parte del CHOA que establecía que había que evacuar y llegar a zonas de seguridad. Muchas personas preguntaban respecto a si esto era una aplicación para los celulares o de qué se trataba finalmente, pero es un sistema que viene incorporado principalmente en los celulares nuevos. Esto comenzó ya desde el gobierno anterior, se activó esta especie de alarma, ¿no es cierto?, que llega a los celulares de forma gratuita y por eso vemos este registro de cómo funciona. Muchos decían, ¿qué pasa? Yo no bajé esta aplicación, yo no sabía que estaba conectada, pero es porque viene ya incorporado con varios de los celulares. Exactamente, está incorporado a la tecnología de los celulares nuevos y por eso mucha gente recibió esta alerta, le decíamos, en lugares donde incluso no se percibió el sismo. Ellos no se enteraron del temblor por el movimiento de la tierra, sino que se enteraron por esta alerta que en la zona costera... Se llama, Pato, para completar, Sistema de Alerta de Emergencias, que está conectado con la UNEMI y por eso entonces esta información instantánea que llegó a muchos y que sorprendió en realidad, pero que ayudó y que habla muy bien de cómo la tecnología puede ayudar, por supuesto, a la prevención de este tipo de catástrofes. Hubo una situación bastante problemática en Arica respecto a las alarmas. Exactamente, las alarmas no sonaron y no sonaron, bueno, ahí estamos viendo la imagen de la gente en la evacuación y ustedes pueden ver que no hay sonido ambiente de esas alertas que sí se escuchaban permanentemente en la comunicación que teníamos anoche a la hora del terremoto con Son estas bocinas, ¿no es cierto? Exactamente, estas alertas sonoras que se difunden por toda la ciudad y que le estaban llamando a la gente a una evacuación ante un eventual tsunami, que además estaba ya más o menos medido y advertido por los especialistas, iba a venir en una condición de leve o moderado, eso era lo que se estimaba y fue finalmente lo que terminó sucediendo. Hay información, de sismólogos que están estudiando y van a partir a la zona a estudiar qué es lo que realmente pasó con este terremoto, porque si tú haces una comparación con el de 1877, que era el precedente, había pasado más de 100 años y por eso la gente decía... Un movimiento grande en el fondo. Bueno, no es de la misma intensidad, es un sismo menor y hay sismólogos que creen que este pudiera no ser el gran sismo que se espera para la zona y que pudiera haber eventualmente otro, incluso que se comparara del de 1877, que tuvo una intensidad de entre 8,8 y 9 grados en la escala de Richter. Entonces, van a empezar a estudiarlo con lo que arrojaron los instrumentos. Acuérdate que pusieron 10 estaciones nuevas en días anteriores, a raíz de esta sismicidad alta. Se aceleró ese tema, recuerda que lo dijo incluso el ministro del Interior, que habían pedido máxima celeridad. Bueno, esos instrumentos nuevos van a entregar datos muy valiosos respecto de si este terremoto es o no el que se estaba esperando. Claro, se habla de energía pendiente, ¿no es cierto? Ese es el concepto que han usado algunos de los geógrafos respecto a qué podría pasar más adelante. Claro, esto por supuesto todo en el marco de la especulación, porque todavía no hay certeza respecto a qué podría ocurrir. Lo que sí se sabe es que ya han habido réplicas y que varias se han sentido precisamente en la zona donde ocurrió el terremoto. Mira, ahí está el mapa, a la derecha de la pantalla de la gente se puede ver Sudamérica y un círculo rojo muy grande que es claramente este terremoto, y luego la actividad sísmica en todo el planeta con círculos amarillos, sismos de menor intensidad claramente. Así que, bueno, podían ver más o menos la magnitud de un terremoto frente a otros temblores que son menores. Fíjate que el director de sismología conversaba de este tema de las réplicas frecuentes y adelantaba algo que tal vez se nos olvida de la lección de 2010, pero probablemente durante un año tengan réplicas y los primeros días que van a suceder a este terremoto de ayer en la noche posiblemente tengan periódicamente. Estamos hablando de muchísimas réplicas en poco tiempo, que
que han ido bajando en su intensidad. Anoche eran de 5 grados, 5.4, 5.3, luego 4.9 y así han ido bajando y hay muchas que están bajo los 4 grados en estas últimas horas, Pía. Sí, de hecho hay un registro, también se puede revisar en Sismología de Chile. Lo informó también el ministro Rodrigo Peña respecto a qué había estado ocurriendo minuto a minuto tras este fuerte temblor que se sintió en el norte del país. También, bueno, según informó la ONEMI hace instantes, las carreteras de la zona norte del país ya se encuentran operativas. Recordemos que se suspendieron los vuelos tanto hacia como desde Iquique, pese a que están en buenas condiciones en la losa del aeropuerto. Exactamente, entiendo que van a ser o ya están restablecidas esas operaciones. 7:04 de la mañana, última réplica. 117 kilómetros al oeste de Cuya. ¿Lo está revisando en Sismología? Lo estoy viendo en Sismología. 4.4 en la escala de Richter para esa última réplica hace 5 minutos en el norte y van a ser periódicas. Vamos a tomar comunicación con la unidad móvil de Hora 7. Está a cargo del periodista Danilo Díaz, ya en la Oficina Nacional de Emergencia aquí en la capital. Danilo, ¿cómo estás? Hola, Danilo. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo te va, Pía? Muy buenos días. Sí, reporteando minuto a minuto lo que ha sido esta catástrofe en el norte de nuestro país, este terremoto que se registró a eso de las 20, que con 46 minutos del día de ayer. Ustedes estaban hablando de réplicas. Las últimas informaciones han sido 55 réplicas, 6 de ellas perceptibles para la ciudadanía, entre ellas de 4 grados en adelante. Serían, eso sí, ya según la última información, se levanta esta alerta de tsunami en toda la zona costera de nuestro país. Hay que mencionar también 6 personas fallecidas, la última por una caída en su cuerpo. Por tanto, esta cifra oficial que ya fue dada por el ministro de Interior, Rodrigo Peña y también por el director de la ONEMI. Algunas de las otras informaciones que se han otorgado es que los suministros eléctricos en el norte de nuestro país, precisamente en Arica, se ha restablecido en un 50%, mientras que en Iquique serían un 30%. Rutas ya están siendo incorporadas. El aeropuerto también de Iquique, también al parecer ya estaría restablecido debido a fallas anteriores, precisamente en la cabina, en donde están los radares, para así notificar toda la presencia de aeronaves en ese mismo lugar. Ya ha llegado también el grupo de fuerzas especiales, que fue una dotación aproximadamente de 108 personas para así disponer esta emergencia debido a la fuga de cerca de 300 personas, 300 mujeres que estaban en la cárcel de Iquique. Es por esto que también ya están realizando labores en las calles de esa misma ciudad y restablecer el orden. Según incluso hace pocos minutos habló el director de Carabineros, esta alerta en sentido del resguardo de la población en Iquique se mantendrá durante todas estas horas y para así también detener a todas las personas que aún siguen fugadas de esta cárcel. Hasta el momento 39 personas detenidas, trabajos de policía, investigaciones de Carabineros y de Gendarmería en el lugar, muchachos. Sí, bueno, Danilo, tú has estado allí, por supuesto, informándote en el lugar de los hechos desde la ONEMI, donde hace pocos minutos habló el ministro del Interior. Importante saber respecto a cómo ha estado funcionando, cómo se ha ido organizando el gobierno, las distintas autoridades también para ir dando a conocer minuto a minuto lo que ha ido sucediendo. También el viaje de la presidenta que estaría por concretarse dentro de los próximos minutos. No sé si tú tienes más información respecto a cómo se ha ido manejando finalmente esta catástrofe en relación a las autoridades y las informaciones que se le está dando tanto a la prensa como también a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Claro, la última reunión fue hace pocos minutos, es la octava, el octavo comunicado que realizan acá, porque hay que precisar que el Comité Operativo de Emergencia se formó acá en el organismo de la ONEMI, bien digo, por lo mismo están notificando minuto a minuto. Según la última información que sabemos, a las 8 de la mañana estaría viajando desde el grupo 10 de la FACH la presidenta Michelle Bachelet para así tener en terreno atisbos y también información de últimos minutos allá en la ciudad de Iquique. Todo lo que se va a venir de ahora en adelante se va a hacer con luz día. No se sabe mucho sobre las rutas, han dicho que ya se han recompuesto todos los servicios, sin embargo hay que esperar lo que pase el día de hoy con luz día, ya que así se van a saber qué es lo que pasó incluso con estas trenes de olas, que fue lo que más atemorizó a toda la población de nuestro país, a toda la zona costera, para ser más exactos, que fue aproximadamente de 2,7 metros la mayor ola que llegó en el sector
de Pisagua, precisamente también donde fue el epicentro de este terremoto de magnitud de 8,2 grados en la escala de Richter. Sin embargo, todo esto va a tener que ser reporteado, va a ser notificado cuando sea luz día y también cuando llegue la presidenta Bachelet. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, también ya fue derivado hasta esta localidad para así también tener mayores antecedentes y notificarlos a la presidenta cuando llegue a eso de las 10 de la mañana. Danilo, a la ciudad de Iquique, Pato. Sí, yo quería preguntarte, porque es súper importante y yo creo que lo hemos ido aprendiendo en estos casos, que la información de redes sociales, que a veces es muy útil, a veces también hay que pasarla por un filtro importante. Y como tú pudiste escuchar al ministro del Interior, que es voz oficial, quiero preguntarte qué dijo él, o si lo puedes reiterar o sistematizar lo que dijo Rodrigo Peñailillo respecto de saqueos, porque ayer circulaba información que era falsa mezclada con información que tenía algo de realidad en esa materia. Claro, han surgido distintas informaciones precisamente en los supermercados, que son en ocasiones también por experiencia los lugares que son más saqueados en este tipo de emergencias. Sin embargo, no han notificado hasta el momento grandes embrollos, grandes saqueos, pero la Fuerza Socialmente Organizada, bueno, Carabineros, también Policía de Investigaciones, está haciendo lo suyo. Sin embargo, en ese sentido, lo que más atemoriza a la población son las fugas de estas 349 personas, 349 mujeres para ser más exacto, que según dijo incluso el ministro del Interior, ya se está realizando todo lo necesario para capturar a estas personas. Lo comentaba, una dotación de 108 personas encargadas por fuerzas especiales que llegó hasta este sector, además de Policía de Investigaciones y de Carabineros. Hace poco incluso, con respecto a este mismo tema, el director de Carabineros informó que hasta el momento se está realizando labores preventivos en cada uno de los sectores, para ser más exactos, en supermercados, el resguardo, en lugares como las zonas costeras, que fueron también las partes donde la gente dejó sus hogares solos. Por lo mismo, todo este operativo se está realizando para, de alguna manera u otra, mantener el orden y la seguridad de todas las personas en la ciudad de Iquique. Pía. Sí, bueno, Danilo Díaz, tú estás allí en la ONEMI, por supuesto vamos a estar en contacto contigo cuando la información así lo amerite, así que quédate allí, vamos a estar al tanto para comunicarnos prontamente. Nos vemos, buenos días. Está, buenos días. Ahí está Danilo Díaz, vamos a mantener entonces esa comunicación con la ONEMI y apenas sea oportuno y haya información, vamos a volver a tomar el contacto con él. Ahora le invitamos a ver qué traen las portadas de los diarios de hoy. No va a ser una sorpresa, ¿no? Titular central, terremoto 8.2 Richter, afecta a la zona norte y extensa alarma de maremoto provoca masiva evacuación de personas en toda la costa del país. Se registró a las 20:46 horas de anoche a 95 kilómetros al noreste de Iquique, a 38,9 kilómetros de profundidad. Y también planes de las ISAPRES subieron, ojo, 24,3% desde el inicio de los juicios por alzas en sus precios. Está a tiempo de apelar a esas alzas, ¿eh? Ya le vamos a contar. Gobierno incorpora polémico artículo que permitiría al Servicio de Impuestos Internos acceder a información de compras hechas con tarjetas. Es lo que revisábamos en la portada del Mercurio este día miércoles 2 de abril y vamos a revisar respecto a la información que vamos a destacar, que 315 internas de la cárcel de Iquique aprovechan caída de muro y se fugan. El gobierno desplegó una medida preventiva de sacar las Fuerzas Armadas para efectuar labores de vigilancia en coordinación con Carabineros y bajo la supervisión de la Intendencia, según explicó el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Fueron 300 miembros de las Fuerzas Armadas que actuaban junto a la policía anoche en Iquique. 100 carabineros de Fuerzas Especiales fueron enviados a la ciudad anoche. A eso de las 2 de la mañana iban a emprender el vuelo y 27 de las fugadas habrían sido capturadas esta madrugada. Al parecer, no es información oficial, pero ya habría aumentado esa cifra a 38 reclusas entonces que habrían sido capturadas nuevamente durante horas de esta noche. Pato Muñoz, es la información que marcaba también lo ocurrido en Iquique. Esto por la caída de un muro
en la cárcel de mujeres. Nos vamos a regiones, nos vamos a ver qué dice la portada de La Estrella de Arica en su edición de hoy. Evacuación masiva por terremoto de 8,2. Presidenta decretó zona de catástrofe. Dice, está la fotografía de los albergados allí, de los evacuados. En el estadio, ¿no, Pato? Y dice, más del 95% de la zona norte de la ciudad fue desocupada ante la inminente amenaza de tsunami. Siguen las réplicas, decía ya esta portada de La Estrella de Arica. Claro, ahí está la gente abrigada, por supuesto, fueron evacuados. Lo decíamos también la situación que se vivió en Arica respecto a que no hubo una alarma sonora para avisar de la situación y la evacuación entonces que se vivía en parte del territorio norte. En Arica fue muy fuerte, eso no hay que olvidarlo. Vamos a ver también qué nos trae el mercurio de Antofagasta, también en el territorio del norte grande del país. Terremoto y alarma de tsunami generan masiva evacuación de la costa y hay varias fotografías que reflejan un poquitito la situación que se vivió. Incendios también, pide a veces en la fotografía, incendios, saqueos, 5 muertos, ya subieron a 6, y fuga en Iquique, señala este mercurio de Antofagasta. Gobierno envió militares en ayuda de seguridad. Y también lo que mencionábamos, suspendidas las clases en toda la región, al menos en Antofagasta. Autoridad mantuvo alerta durante toda la noche, también lo decíamos en Arica, en Iquique y en varias ciudades de la costa del país. En Viña del Mar, por ejemplo, en Valparaíso, las clases tanto para universitarios como para colegiales fueron suspendidas. Pato Muñoz. Muy bien, a las 7:20 de la mañana le invitamos a que nos escriba, nos cuenten @hora07 la red, cómo vivió este movimiento telúrico, dónde estaba. La evacuación. Por cierto que sí, y si es que desde el norte nos puede contar cómo fue, vamos a estar leyendo sus comentarios luego de esta pequeña pausa. 7 de la mañana con 24 minutos, estamos haciendo hora 7 con toda la información que va dejando este terremoto en el norte, ocurrido a las 20:46 anoche frente a las costas de Pisagua, 8,2 en la escala de Richter, y sus comentarios que llegan @hora07 la red. Jacqueline Sagredo dice acá, todo Pichicuy, eso está en La Ligua, evacuados una caleta de pescadores, y ella explica, dice, ya que vivimos en una caleta de pescadores, mucho miedo, saludos. Dos personas hablan de las alarmas que llegan a los celulares. Iván Cabello dice, aquí en Antofagasta también sonaron toda la noche el mensaje de alerta de emergencia. Y Malena se pregunta cómo quienes tenemos celulares antiguos podemos recibir mensajes de alerta. Precisamente explicábamos que esos mensajes llegan a teléfonos de nueva tecnología. Exacto, de nueva generación. o sea, es un sistema que viene incorporado ya en nuevos celulares. Por supuesto que fue una iniciativa de la Subtel y que tiene que ver también con el diálogo con las distintas compañías de celulares que también activan esta situación. Por eso algunas personas solamente pudieron recibir esta alerta. Estaban sorprendidas porque quizás tampoco sabían que sus celulares tenían este sistema incorporado. Hay más mensajes que nos llegan a nuestra cuenta de Twitter @hora07 la red. Por ejemplo, una denuncia que nos hace Francisco Morales dice, descriterio de los directivos del colegio Kingstown School de Mirador de Reñaca obligan a docentes con hijos a asistir al colegio. Esto lo decíamos, al menos por parte de la región de Valparaíso se suspendieron las clases, así que esta situación no se debería dar. Buenos días desde Arica, también nos dice Daniel Meneses, fue muy fuerte el terremoto, por suerte todos bien, el clima cambió post sismo, viento muy fuerte, nos manda saludos, así que bueno, es parte de la situación que se ha ido viendo desde Arica. También Juan Pablo Molina dice, gracias por ser el único canal que no ignora Arica, solo por ustedes me he enterado de mi hermana y mis sobrinos, gracias totales, son algunos de los comentarios, gracias por supuesto por compartir con nosotros cómo lo vivieron en el norte grande del país. Sería interesante que nos contaran también cómo fue la evacuación, qué pasó con los automóviles, que recordemos que la evacuación pasada cuando hubo esta alerta de tsunami, muchos evacuaron, sobre todo en Iquique, en automóviles, y eso por supuesto que generó varios problemas en la zona. Ahora, ¿cuál fue la situación? Ustedes podían contarnos directamente, mandarnos fotografías también, si tienen suministro eléctrico o no, y también cómo vivieron la evacuación en las distintas zonas costeras de nuestro país, si es que saben o no, si es que tienen clases en sus distintos colegios. Bueno, sería interesante que nos contaran, por supuesto, y aquí compartir la información con ustedes. Pato, hay información también respecto al aeropuerto, ¿no es cierto, Pato Exactamente, Muñoz? Señala que están operativas las pistas de aterrizaje, es decir, los aeropuertos ya están operativos, pueden utilizar
utilizarse, lo que no necesariamente implica, Pía, que haya vuelos a esta hora disponibles para ir al norte. Sí, y ahí está entonces también esta explicación respecto a qué pasa, porque muchas personas tienen sus pasajes ya comprados para viajar a Iquique o para ir desde Iquique hasta Santiago. Bueno, lo que ocurre es que ya estaría operativo el aeropuerto, pero ahora falta la decisión por parte de cada una de las aerolíneas para decir cuándo se van a efectuar los vuelos. Se habla, al menos es lo que se rumorea, podríamos decirlo, en Twitter, que a eso del mediodía ya volverían entonces a efectuarse los vuelos. Por eso las personas tienen que estar atentas a la información que da cada una de las aerolíneas donde ustedes compraron los pasajes y así saber entonces si es que van a poder volar o no, pero al menos la losa del aeropuerto está bien y también todo el sistema de control. Eso vamos a tener que tenerlo allí, por supuesto, al instante vamos a estar informando cuando eso ocurra, cuando se reactiven los vuelos. Exactamente, apenas haya nueva información respecto de este terremoto la vamos a estar actualizando. A las 7:28 de la mañana vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de una situación que se registró ayer en el Parlamento. Se cumplía un nuevo aniversario del asesinato del senador Jaime Guzmán y se rindió en la Cámara de Diputados, también en el Senado, pero lo que llamó la atención fue lo de la Cámara de Diputados, donde se rendía y se pedía un minuto de silencio. Todos los diputados se pusieron de pie, excepto la diputada Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista, quien, pese a mantenerse en silencio y a respetar este homenaje, decidió no ponerse de pie. Ella fue la única que permaneció sentada y eso señaló una serie de repercusiones. Alguna gente la criticó, otra la apoyó, señalando que le parecía un acto de consecuencia frente a la mirada que ella tiene del rol de Jaime Guzmán en dictadura y... Pese a que hubo otros de su mismo partido que sí se estuvieron de pie, que mantuvieron el minuto y además estuvieron de pie, por ejemplo, Carol Caliola, Guillermo Tellier, entre otros, pero ella se justificó, dijo, yo mantuve el minuto de silencio, sin embargo, consideré que no necesitaba levantarme y estar de pie para el minuto de silencio. Por ejemplo, se lo preguntamos ayer al senador Lagos Weber, en comunicación con Hora 20, y decía, mire, le voy a responder de la siguiente manera, en el Senado también se pidió el minuto de silencio, yo me paré y respeté el minuto de silencio por lo que él dijo era un vil asesinato de un senador ya en democracia. ¿Qué dijo Andrés Alamán, senador de Renovación Nacional, en Hora 20? Vamos a revisar esas declaraciones. Obviamente que no estoy de acuerdo con la actuación de la diputada que usted me señala, porque mire, en esto no hay que tener doble estándar. Cuando se produjo también un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del presidente Allende, también hubo en ese caso parlamentarios de derecha que desde mi punto de vista no tuvieron el respeto que correspondía. Entonces en ese caso los dirigentes del Partido Comunista reclamaron. Cuando hay un minuto de silencio donde se recuerda la muerte de una persona, yo creo que lo que corresponde es que todo el mundo tenga una actitud de respeto. Ahora, si hubo una falta de respeto, y en este caso fue relativamente pequeña, y en el otro fue más grande, ese ya es un problema de opinión. Usted me pregunta por la actuación de la diputada, y a mí no me parece bien, y le vuelvo a decir, como tampoco me parece bien la actitud que pueden haber tenido parlamentarios, entiendo, de la UDI hace unos meses atrás. Bueno, y ayer, 1 de abril, comenzó la gestión de episodios críticos en contaminación de la región metropolitana. Esto significa entonces la restricción vehicular para autos no catalíticos. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son los números que no pueden circular por el Gran Santiago a continuación en la siguiente nota. Smog, contaminación, humo tóxico y quemas indiscriminadas tienen un solo resultado: restricción vehicular, medida que afectará a 70.000 automóviles sin convertidor catalítico, solo el 5% del parque automotriz, con el fin de disminuir la contaminación en el Gran Santiago. ¿Dará resultados? Parece como menos efectiva porque hemos bajado de un 50% de no catalítico a un 5%, pero sigue siendo una medida complementaria. Básicamente las medidas de restricción son bajo normativa, por lo tanto, mientras existan autos no catalíticos, la medida va a ser aplicada igual. En periodos de alerta ambiental se agregarán 2 dígitos los fines de semana y festivos. En caso de preemergencia, de lunes a viernes se aplicarán 6 dígitos para los vehículos sin sello verde, mientras que fin de semana y festivos serán 4 dígitos, añadiéndose los autos con sello verde o catalíticos, con prohibición de 2 dígitos.
En caso de emergencia ambiental, la restricción aumentará 2 dígitos respectivamente. El llamado es a utilizar el transporte público. El compromiso de la comunidad y a la colaboración para cumplir las medidas que se impongan. La idea, ¿cierto?, no es hacer una fiscalización tan fuerte, sino que más bien promover que todos y cada uno de nosotros trabajemos en este control de emisiones. Las autoridades aseguraron que la atención en periodos de emergencia también estará focalizada en la fiscalización de fuentes fijas industriales, la prohibición de calefactores de doble cámara y quemas indiscriminadas. El 35% de la contaminación en Santiago viene de la leña, incluida calefactores que hoy día aparecen como con sello verde. Ante un escenario de abundantes precipitaciones, la Seremi de Medio Ambiente afirmó que la contaminación no disminuiría. Y las condiciones atmosféricas y meteorológicas previa a una lluvia hacen que haya mala ventilación, por lo tanto, entre que viene el momento de la lluvia y llega, podemos tener algunos eventos previos. Serán 5 meses de restricción, donde se intentará bajar los índices de contaminación. La responsabilidad está en cada uno para así vivir en un ambiente más limpio. Bueno, y ahora le vamos a contar de algo que sucedió en Villarrica. Durante horas de la tarde de ayer martes fue encontrado con vida un grupo de turistas, eran concretamente 3, que se encontraban extraviados desde hace 5 días en el Parque Nacional Villarrica, esto en la región de la Araucanía. El jueves pasado, Roberto Quesada Barrera, Javier Hernández Mena, ambos con domicilio en Santiago, y Gustavo Díaz Barría, domiciliado en Pucón, ingresaron hasta el Parque Nacional, fecha desde la que permanecían desaparecidos. Los turistas fueron encontrados por una patrulla del GOPE en la cumbre del volcán Quetrupillán, que es parte del sendero Villarrica Traverse. 7 de la mañana con 34 minutos. A esta hora tomamos contacto nuevamente con el periodista Danilo Díaz, quien se encuentra en la Oficina Nacional de Emergencias. Allí nos va a contar novedades respecto a cuáles han sido las indicaciones por parte de las autoridades. Danilo, ¿cuál es la información que se maneja ya a esta hora desde la ONEMI? ¿Cómo estás? Claro, vía recomendaciones para la gente que está en el norte de nuestro país, precisamente en Iquique. Ya se está retomando de a poco el movimiento. También señalaba la autoridad que la gente ya debe bajar de los cerros a sus domicilios, de alguna manera u otra retomar su vida, algo que obviamente no hacer de manera rápida. Aún está la incertidumbre, asustada la gente que está en el norte de nuestro país. Sin embargo, hay que mencionar que el director de Carabineros descartó los saqueos en la ciudad para la tranquilidad, obviamente, de todas las personas que viven en ese sector. Vamos a retomar y también resumir que hasta el momento han ocurrido 55 sismos, 6 de ellos perceptibles. Estamos hablando de réplicas, obviamente. Lo que causó mayor temor surgió a eso de las 20:46. Epicentro en Pisagua, en el mar precisamente, cuando se origina este movimiento telúrico que obviamente atemorizó e hizo la primera llamada, la alerta de tsunami, que aproximadamente a eso de las 6:30 de la mañana ya fue descartada para las 6 localidades que quedaban con esta alerta de tsunami en el norte de nuestro país, entre ellas Iquique, Arica, Pisagua, también Mejillones, entre otras, para de alguna manera u otra retomar la vida ahí en el norte de nuestro país. También en sentido de educación hay que mencionar que todo quedó para la gobernación de cada una de las regiones de nuestro país. Sin embargo, han mencionado que se han postergado las clases en distintas zonas de nuestro país, precisamente en la zona costera, en donde también fue la alerta de tsunami, y es por esto mismo que de a poco se va retomando el curso normal de la vida de las personas, y también por lo mismo que hacen el llamado a tratar de alguna manera u otra retomar sus domicilios, y que el trabajo que realice desde ahora en adelante la Policía de Investigaciones, Carabineros y Gendarmería será de manera expedita. Voy a mencionar, y con esto termino corto, para mencionar que ya los efectivos policiales y de Policía de Investigación están haciendo lo suyo para encontrar a el restante de personas que fueron fugadas de la cárcel de Iquique, precisamente una cárcel de mujeres. Obviamente mayores antecedentes lo estaremos otorgando en las siguientes ediciones, precisamente en hora 20, Pía. Sí, completo informe de Danilo Díaz. Y tú lo decías respecto a los colegios y las universidades, si es que tienen o no las clases suspendidas. Tú hablabas que el Ministerio de Educación finalmente dejó
dejó la decisión en cada una de las gobernaciones, pero ya se habló al menos de la suspensión total de clases en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Los Lagos, Magallanes y la Antártica chilena, y también en zonas del borde costero, por ejemplo en la región de Atacama, O'Higgins, Maule, también de Los Ríos, en la región de Valparaíso, también en la provincia de Valparaíso, salvo Casablanca. Son algunas de las informaciones que de hecho el mismo Ministerio de Educación, Danilo, lo ha ido informando. Y otro punto, Danilo, importante respecto a la entrega de la alimentación por parte de la JUNAEV. Se está coordinando en cada uno de los colegios donde no hayan malas condiciones, se va a entregar la alimentación correspondiente. Claro, era el llamado también que hacían las autoridades, que al margen de que no haya clases el día de hoy, los niños también pueden ir a comer a los recintos educacionales para así obviamente seguir con el curso de sus vidas. Eso sí, hay que mencionar, y tú mencionabas muy bien, todos los utensilios básicos que han llegado hasta el norte de nuestro país. Lo mencionaba, cerca de la madrugada, para ser más exactos, hasta allá llegaron 108 efectivos de fuerzas especiales, pero además muchos víveres, bebidas, entre ellos agua mineral, también artículos básicos en general, para así de alguna manera u otra otorgarlos a la gente que perdió todas sus pertenencias en algunos lugares, como también a otras que incluso tienen el temor, la incertidumbre y se encuentran en las alturas. Obviamente para todas esas personas trajeron todas estas artículos y de esta manera otorgarles a ellos y mantengan la tranquilidad. Lo mencionaba en el plano, para ser más exactos, de Iquique. Los trabajos ya están encargados, en este caso, para otorgar los utensilios básicos y también para resguardar a las personas. Todo el trabajo que está realizando Gendarmería, el de Policía de Investigaciones en compañía de Carabineros de Chile, es de vital importancia. Es meritorio y también es positivo que no se han originado saqueos. Sin embargo, van a tratar de resguardar las zonas más conflictivas de la ciudad y obviamente tratar de encontrar a todas las personas que están todavía fugadas en la ciudad de Iquique. Obviamente todo esto va a ser notificado cuando llegue la presidenta. Nos mencionaban 7:30 de la mañana, quizá podría viajar ya hasta el norte de nuestro país y de alguna manera u otra tener una voz oficial por parte del gobierno. Danilo, yo quería preguntarte si es que alguien en la ONEMI, si es que algún, no sé, el director de ONEMI, el ministro del Interior, se ha referido al regreso de la gente, porque cuando se entrega la información oficial de que se levanta la alarma de tsunami, recordemos que esta es una alarma de tsunami que es una escala más que la alerta, la gente con la experiencia de 2010 pudiera decidir quedarse, pudiera estar reticente a la invitación que le hace la autoridad a decirle, bueno, usted puede regresar, y pudiera permanecer allí más horas. Recordemos que han pasado ya casi 11 horas desde la ocurrencia del terremoto, y quería preguntarte si en la ONEMI han comentado esa situación. Lo que te mencionaba, Patricio, ellos decían y afirmaban que ya pueden volver, ya pueden bajar a sus domicilios. Obviamente todo esto queda a decisión de cada una de las familias, porque la incertidumbre o el miedo que tengan por los reiterados hechos y también con la experiencia que tuvimos el 2010, obviamente la gente puede tener un resguardo mayor, o bien quizá tiene la conciencia de que dejó bien segura sus casas y por lo mismo queda en las alturas. Sin embargo, la autoridad ha dicho que la gente ya puede bajar, ya puede retornar a sus domicilios y de alguna manera u otra volver a realizar su vida y también hacer un trabajo en conjunto con todas las personas que ya están viajando al norte de nuestro país y de alguna manera restablecer no todos los daños estructurales, sino también los daños que hay en el sentido de los suministros eléctricos y también del agua. También ese era un tema muy importante, no lo mencioné, los suministros de agua. También hay que verificar si es que hay agua potable, si es que hay algún desperfecto. Por lo mismo vamos a tener que ver la conversación que tengan las propias gente cuando llega a sus domicilios y también los encargados que lleguen a trabajar con ellos y de alguna manera u otra solucionar todos estos problemas que hasta el momento hay que esperar la luz día para así de alguna manera u otra notificar de buena manera todo esto a la población. Muy bien, Danilo Díaz, muchas gracias por toda esa información desde ONEMI. Ahí vas a permanecer y si es necesario volvemos a comunicarnos, ¿te parece? Dale, nos vemos, buenos días. 7 de la mañana con 41 minutos. Pato, tú lo decías, casi 11 horas desde que ocurrió este terremoto en el norte grande de nuestro país, 8,2 grados Richter, y vamos a escuchar las palabras de la mandataria, de la presidenta Michelle Bachelet, al momento en que ella anuncia zona de catástrofe en el territorio norte, Arica, Parinacota, Tarapacá. He decretado zona de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, lo que implica que en esta misma noche
Se trasladan a la zona el brigadier de ejército Miguel Alfonso Velet, a la zona de Arica y Parinacota, y el general de aviación Arturo Bernardo Merino Núñez en la zona de Tarapacá, para tomar el mando del orden público y evitar situaciones de saqueo y de desorden, junto con colaborar con la autoridad de la zona en las labores de ayuda que ya han comenzado. El país ha podido enfrentar de buena manera estas primeras horas de la emergencia. Y yo quisiera hacer un llamado a las personas que viven en las regiones afectadas a mantener la calma, a seguir las instrucciones de la autoridad y todo lo necesario para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las personas y las familias. Ahí escuchamos entonces las palabras de Michelle Bachelet, quien a esta hora ya se encontraría o estaría emprendiendo vuelo hacia Iquique. Lo decíamos, esto a eso de las 7:30 de la mañana, ya se encontraría en el grupo de las FACH para emprender vuelo hasta la zona norte, a la región de Tarapacá, específicamente a Iquique. Y Pato, vamos a revisar un poco cómo se dieron los hechos en el norte del país, específicamente cuando comenzó el movimiento y lo que no ocurrió en Arica respecto a que no se escuchó ninguna alarma sonora. Y eso ha generado también, por supuesto, críticas el día de hoy, pero hay que decir que sí, la evacuación se realizó de buena manera, sobre todo ahí donde se sintió más fuerte el terremoto. Lo que pasa, Pía, es que, claro, uno podría criticar y vale la pena indagar el hecho de por qué la alarma de tsunami no suena, como sonó en Iquique, en Antofagasta, hasta en Dichato, en la región del Biobío, daban cuenta de las sirenas de bomberos sonando y llamando a la evacuación. Pero lo que la gente hizo es realmente notable, porque la gente aplicó el protocolo en el que tanto le insistieron, cuando además este terremoto se caracteriza por tener 15 días de intensa actividad sísmica que lo precedieron. Entonces la gente hizo lo que tenía que hacer, buscó la vía de evacuación, llegó a la zona segura, lo hizo mayoritariamente a pie, como usted puede ver en esas imágenes, es decir, siguió el protocolo de manera ejemplar, me parece a mí. Sí, ¿te recuerdas que hace unos días que hubo también una evacuación, al menos había una alerta de tsunami, que es una escala menor de la alarma en sí, y allí la evacuación, al menos sobre todo en Iquique, se realizó en automóvil, en vehículos, y allí entonces también estaba la crítica a la ciudadanía de cómo se había efectuado esta evacuación por un tsunami. Ahora, claro, al menos esa situación habría mejorado, sobre todo cuando hablábamos de una situación real de una alarma de tsunami. Hubo incendios también que fueron parte de las consecuencias del movimiento telúrico del terremoto que se vivió en el norte. Por ejemplo, las imágenes que revisamos son de Arica, donde hubo también llamas. En Iquique hubo 2 incendios también. Fue difícil, complicado para bomberos llegar al lugar donde estaban estos siniestros, ¿no es cierto? Porque también se encontraban en zona de catástrofe, en zona de aviso donde llegaban las olas, entonces no podían llegar inmediatamente, y por eso las llamas consumieron rápidamente estos lugares, y fue solo al final cuando bomberos sí pudo llegar a controlar esta emergencia. Sí, fíjate que autoridades comerciales de LAN, y doy esta información porque hay mucha gente interesada en ello, han dicho: los vuelos se irán reanudando paulatinamente, estamos renovando la operación Antofagasta, decían hace unos minutos. Para la gente que está interesada en tomar una conexión con urgencia e ir al norte, sepa que el servicio se está restableciendo comercialmente por parte de las aerolíneas, y que los aeropuertos, eso ya lo dijo la autoridad civil, lo dijo la ONEMI, están ya habilitados, así que a la espera de que las aerolíneas puedan reanudar su operación. Sí, para completar un poquitito esa información, de hecho 23 vuelos de LAN fueron cancelados, según informó la gerencia de la compañía de LAN. Y bueno, lo que vemos en las imágenes es lo que ocurrió en algunos de los celulares. Quizás ustedes se sienten identificados con esta imagen, porque es esta alerta, esta alarma que llegó a los celulares de forma inmediata después de que se produjo el sismo de 8,2 grados en el norte del país a las 20:46 horas. Y ahí hablaba el CHOA, indicaba entonces que había que evacuar zona de emergencia. Estos celulares tienen un sistema incorporado que está en conexión inmediata con la ONEMI, y que tienen algunos celulares, los más nuevos sobre todo, y allí entonces llegaba esta información directa. Por eso muchas personas se encontraron sorprendidas, porque decían: oye, yo no había bajado ningún tipo de aplicación, yo no tenía idea de esto, pero es un sistema que está incorporado y que se llama este sistema de alerta de emergencias, que ya organizó la Subtel el año pasado. Bueno, equipos de hora 7, hora 20 estuvieron recogiendo declaraciones de gente ayer, en el momento en que se inicia la evacuación. Vamos a ver Iquique, ¿no? Vamos a escuchar testimonios de Iquique, de la gente en el momento en que comienza esta evacuación, que tuvo momentos más ordenados que otros. Vamos a verla.
Estaba en el segundo piso, pero fue como que si mi casa se iba a venir abajo, casi tuvo punto de caer. Fue terrible, terrible. Nos asustamos mucho. Mi hija estaba en el segundo piso y la sentíamos que se quebraban las cosas. Terrible. No se lo doy a nadie. Fuerte, de hecho viví el del 2010 y esto fue algo muy similar. Estoy esperando acá que pare para poder ubicar a la familia. Ahí está entonces algunos de los testimonios de quienes estuvieron en la evacuación anoche de la ciudad de Iquique, donde lo decíamos, allí sí sonaron las alarmas para avisar de esta evacuación masiva que se hizo. Otro dato importante respecto a las personas, a los chilenos sobre todo que se encontraban en Tacna. Hay muchísima preocupación respecto a cómo están, qué pasa con la frontera. Según se veía aquí, sobre todo en Twitter, se hablaría que a eso de las 8 de la mañana se abriría nuevamente la frontera con Tacna porque estuvo cerrada por algunos minutos por peligro de posibles derrumbes y también cortes en carreteras, pero al menos ya cuando amanezca del todo, cuando ya se sepa más información, vamos a estar con eso, por supuesto. Sí, se informa que la presidenta Michelle Bachelet ya llegó al grupo 10 de la facha, está allí para embarcarse rumbo a la zona afectada por este terremoto de 8.2 en la escala de Richter. Por cierto que está en todas las portadas, ya repasamos algunas, vamos a ver unas más de esta mañana. Destacamos la de las últimas noticias que señala Cheito Ramírez, relata el 8.2 desde un piso 20. El exfutbolista de Colo-Colo sufrió el terremoto en edificio de Iquique. Presidenta Bachelet decretó zona de catástrofe en las regiones 15ª y primera. Tarapacá, Arica, en el norte del país. Exactamente, y también comparación con los tsunamis de 1960 y de 2010. Ahí está toda la información en las últimas noticias, en el titular, en la portada de este día, martes 2 de abril, cuando ya han pasado 11 horas desde el terremoto en el norte grande. Vamos a seguir avanzando la información, sí, Pato, destacado de LUN. Vamos a destacar de la página 12 de LUN los 12 terremotos más grandes de Chile, comparación de los últimos 3 grandes tsunamis chilenos. Dice esa infografía, el tsunami de 1960 golpeó las costas de Valdivia y viajó con enorme fuerza a través del Pacífico, llegó al Japón, mató gente en Hawái. Cuenta el detalle de uno de los terremotos más grandes que recuerda la humanidad y que fue precisamente en nuestras costas. Claro, ahí está la infografía. Sí, es muy interesante, Pía, así que cuéntanos. Ya, por ejemplo, en Valdivia 9,5 grados Richter se alcanzó, fue un terremoto que ocurrió a las 15 horas con 11 minutos, es el más potente registrado en el mundo, así que ocurrió en nuestro país. Bueno, también 8,8 Copquecura a las 3:34 de la madrugada del 27 de febrero de 2010. Chillán en 1939 también fue de magnitud 8,3 grados Richter, esto el 24 de enero de 1939. ¿Es alguna de la información? Bueno, somos un país sísmico y lamentablemente tenemos que vivir de forma continua, podríamos decir, este tipo de sucesos naturales. Oiga, lo dijeron sabiamente muchos geógrafos, sismólogos, hay que aprender a convivir con esto. Exacto. No jugar a adivinar, que al final no se puede adivinar. La prevención es lo más importante. Exactamente. Vamos a ver la portada de Publimetro para hoy. Dejamos esa crónica de las últimas noticias. Ahí está, terremoto 8.2 y 3 fotografías, alarma de tsunami hasta la madrugada. Ahí está Valparaíso, Antofagasta e Iquique en imágenes en la portada del Publimetro de hoy. Presidenta decretó zona de catástrofe, revisábamos sus declaraciones. Fuerzas Armadas toman el control en Arica y Parinacota, también en Tarapacá. Se confirmó que hay 5 fallecidos, ahora ya aumentó la cifra, se habla de 6 personas fallecidas a causa del terremoto. Sí, recuerde que los diarios se cerraron anoche. Exacto. Eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, los que más pudieron esperar para tener una edición con noticias. El mundo estuvo pendiente, decía Publimetro en otro de sus llamados. Trending Topic en Twitter también destaca Publimetro, que nos trae el diario Pop, La Cuarta, y señala la hora, 20:46, edición especial, terremoto y tsunami azotaron el norte del país, 8,2 grados Richter. Lo esperaron y llegó con todo. Y ahí mandan también este mensaje de fuerza, ¿no es cierto?, para los nortinos del país. Las alarmas de evacuación por tsunami y el corte de luz generaron histeria colectiva en los iquiqueños. Se informó de 5 muertos, lo decíamos, ya subió la cifra a 6 y se declaró zona de catástrofe en Arica y Parinacota y también Tarapacá.
A las 7:51 le recordamos que fue cancelada oficialmente, lo anunció el ministro del Interior por parte de la ONEMI y del CHOA, la alarma de tsunami para todo nuestro país, así que se hace un llamado a la gente a poder regresar hacia la zona costera, quienes habitan, trabajan en esos lugares. Pero como no todo es terremoto, póngale atención a la siguiente síntesis con otras noticias de nuestro país. Este martes la comuna de Curicó, por medio de sus autoridades, entregaron 3 ambulancias para las bases del SAMU de Talca, Curicó y Linares y una 4ª ambulancia para el Departamento de Salud de Curicó. En la ceremonia, el alcalde de la zona agradeció la buena voluntad del gobierno de turno en torno a las necesidades de la salud pública. Del mismo modo, con la entrega de este nuevo equipamiento se aprovechó la oportunidad de hacer un pequeño adelanto de los nuevos planes para mejorar la conectividad entre los usuarios y los sistemas de emergencias. Siente como el chofer que está conduciendo la ambulancia. Además, estos móviles que estamos entregando hoy día son móviles avanzados que se llaman, son móviles que vienen con equipamiento para poder rescatar un paciente en riesgo vital, tienen un monitor desfibrilador, tienen gases, medicación, oxígeno, todo lo que requiere un paciente en caso de estar en situación de riesgo vital. Por 82 votos a favor, 21 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este martes el informe de la comisión investigadora encargada de estudiar a fondo el sistema de educación superior. El documento fue entregado a la sala el pasado 18 de marzo por el diputado de C, Mario Venegas, quien presidió la instancia. Entre las propuestas, la comisión investigadora concordó en la necesidad de realizar una profunda rectificación en el modelo de la educación superior chilena y se plantea revisar el sistema de financiamiento con una especial preocupación sobre el sistema público. Ustedes saben que para nosotros fue un gran golpe durante las movilizaciones estudiantiles el que se rechazara dicho informe, cuando en ese informe contenía evidencia clara y irrefutable de que en la educación superior se estaba lucrando, que se estaba estafando a muchos estudiantes y que se estaba vulnerando la fe pública. Hoy día, producto de este cambio de ciclo político, se ha aprobado este informe y esperamos que sea el primer paso para una profunda reforma del sistema educacional que garantice que la educación se entendía como un derecho, que se fortalezca lo público, que se resguarde el carácter mixto de la educación, pero que se termine con la educación entendida como un bien de consumo. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, solicitó un informe al Consejo para Transparencia por despidos de funcionarios públicos tras el cambio de mando. El expresidente del gremialismo afirmó que se deben esclarecer las motivaciones de los despidos, lo que a su parecer responden a motivos políticos. Según detalló Coloma, cada ministerio de gobierno tiene un plazo de 20 días para entregar un informe detallado de los despidos ocurridos entre el 11 y el 31 de marzo. 7 de la mañana con 54 minutos, estamos en hora 7 en la red, hay bastante información, se las hemos ido contando por supuesto minuto a minuto. La presidenta ya se encuentra en el grupo 10 de la FACH, ya eso de las 8 de la mañana, o sea, en 6 minutos emprendería su vuelo al norte del país. También se habla además de 60 réplicas, por supuesto una información que está en desarrollo y que se la iremos contando, pero ahora vamos a revisar el informe del tiempo que no lo habíamos visto para todo el país, para el norte, sobre todo Fuerza allí, Arica, Iquique, donde están pasando un momento muy angustiante. Tendrán cielos despejados en todo caso, 16 y 22 las extremas para Arica, 15 y 23 para Iquique. En Antofagasta también cielos despejados, 21 grados de temperatura máxima. En Copiapó, caluroso, 29 grados. En La Serena, nubosidad parcial, 19 las extremas. Pato, nos vamos a la zona centro del país. Vamos a la zona centro del país, una zona que fue evacuada ayer, la costera de Valparaíso, Viña del Mar, espera 18 grados como temperatura máxima y nubosidad parcial. Para Santiago, sí, algo de nubes, pero no van a tapar al sol, que va a alumbrar hoy y va a tener 25 grados como temperatura máxima. Para Rancagua, cielo despejado y máxima de 23 grados. Talca espera escasa nubosidad, mínima de 7 grados a esta hora, máxima de 22. Y para Concepción, cielos nublados, ahí en la capital de la región del Biobío, y una máxima de 17. Nos vamos a la zona sur, inmediatamente vemos qué pasa con el pronóstico. Allí en Temuco, 5 y 22 las extremas, nubosidad parcial, al igual que en Valdivia, con 20 grados de máxima, 5 la mínima, 18 la máxima en Puerto Montt, con nubosidad parcial, y estará despejado en Coyhaique, que aunque heladito también, menos 1 grado la mínima, 15 grados la máxima en Punta Arenas, cielos nublados, la temperatura máxima alcanzará los 12 grados. Vamos a mirar qué dice el pronóstico del tiempo para Isla de Pascua.
más precipitaciones, igual que ayer, 26 grados de temperatura máxima en Juan Fernández. También espera lluvias con una máxima de 17 grados y para el territorio antártico nacional, cielos nublados y máxima de 0 grados. Vamos a revisar cuál es la información que nos llega a nuestra cuenta de Twitter, @hora07 la red, porque son muchos los comentarios que nos llegan desde distintas partes del mundo. Dice, por ejemplo, Janet Herrera, en Quilpué Colegio también obligan a docentes a asistir. Pregunta, ¿quién regula eso? ¿Es legal? Recordemos que la información, o más bien la orden, estaba dada por parte de cada uno de las Ceremis de educación de cada uno para decir si es que había o no clases. También por aquí nos dice Marcia Bravo, acá en la comuna de Puchuncaví, Maitencillo y Ventanas, suspendidas las clases y jardines también. Saludos. Aquí dice Tantán, buen día desde La Serena. Pato Muñoz, tempranito, y anoche lo vi hasta tarde, estuvo también en Mentiras Verdaderas. Debe tener tuto, ánimo, nos dice, nos manda una fotografía. Saludos acá en la zona costera, la comuna de Puchuncaví, nos decía Marcia. Son algunos de los comentarios. Quintero se suspende las clases, nos dice también Carmen. Muy bien, nos vamos hasta la Oficina Nacional de Emergencia. Volvemos donde hemos estado periódicamente esta mañana contigo, Danilo Díaz. ¿Cómo les va? Sí, ya la información hasta el momento ya ha quedado bastante resumida, sin embargo vamos a tratar de aportar algunos antecedentes para toda la gente que está viendo Hora 7 a esta hora de la mañana. Hay que mencionar que hasta el momento se percibirían aproximadamente 60 réplicas, 6 de ellas perceptibles para la ciudadanía alrededor y entre los 4 y 6 grados en la escala de Richter. Hay que mencionar que son 900.000 las personas que fueron evacuadas en todo el borde costero a nivel nacional. 6 personas lamentablemente fallecidas entre paro cardiorrespiratorio e incluso también por caída de algunas estructuras. Hay que mencionar que hasta el momento han llegado 108 efectivos de fuerzas especiales hasta Iquique para así tratar y encontrar a la gente que se fugó de la cárcel de mujeres de ese lugar. 349 reclusas, entre ellas 39 han sido detenidas, y eso es las labores que se están realizando y que son de vital importancia para retomar el orden en esa misma localidad. El último llamado fue el levantamiento de esta alarma de tsunami a 6 localidades que quedaban aún con esta alarma. Ahora ya se ha retomado la vida normal en el norte de nuestro país, sin embargo hay incertidumbre. Las autoridades están tratando de trabajar con la gente para así saber cuáles fueron los fallos más que afectaron mayor a la población. También se ha retomado el suministro eléctrico el 50% en Iquique, el 30% en Arica. Todo esto se va a verificar con luz día, obviamente durante las siguientes horas, muchachos. Muy bien, Danilo Díaz, muchas gracias por toda esa información desde ONEMI. Nos vemos, buenos días. Buen día. Ahí estaba entonces la noticia en desarrollo. Hemos estado en la ONEMI, vamos a estar informando durante toda la jornada. Hay una fotografía interesante que me gustaría mostrar que nos llega desde Iquique. Él es Juan Miguel Pérez, nos envía esta foto. Muchas gracias, por supuesto, contándonos de los daños a la costa iquiqueña. Lamentable entonces, pero al menos sabemos que las personas alcanzaron a evacuar oportunamente y eso entonces evitó también mayores daños. 8 de la mañana, ya nos vamos, se nos fue el programa, pero por supuesto quédese en la red. Ya viene Mujeres Primero y a las 8 de la noche, hora 20, también con toda la información del día. Así es, que tengan un excelente día. Hasta pronto, chao. Chao, que estén muy bien.